Iglesia, el Señor les bendiga grande, rica y poderosamente. Voy a ser muy breve y muy concreto. Mi vida a los 10 años se perdió. A los 10 años de edad me fui de mi casa, viví en las calles de Bogotá, en el Cartucho, en la L. Creo que conozco la mayoría de ollas, metederos que hay en Bogotá. Dios en su infinita misericordia me recogió, y yo siempre digo esto, me recogió de Guatemala, y ustedes dirán, no, te transformó. No, me metió a Guatepeor. Me recogió de las calles y me encerró, o terminé en una cárcel. Terminé durante 16 años de mi vida encerrado en 8 penitenciarías de Colombia. En ese ir y venir llegué a una cárcel que queda en Ibagué, Tolima, en Picaleña. Y allí, después de 5 años dentro de la cárcel, depresión psicológica y de toda clase, un joven se me acercó un día y me dijo: Gabriel, prepárate porque vas a tener un encuentro con Jesús. Yo en esos días estaba totalmente perdido. A pesar de que estaba en una cárcel donde tenía techo, donde tenía comida, donde no pagaba luz, agua, gas, lo que le toca aquí, pero estaba bajo una presión impresionante. Mi vida estaba con más de 20 años de consumir droga, unos 17 años consumiendo droga. En la cárcel se ve peor, es un ambiente bastante pesado. Estando en ese lugar, después de que ese joven me dijo que iba a tener un encuentro con Jesús, a los 15 días tuve un encuentro con Jesús. Y en Éxodo capítulo 33, la presencia de Dios prometida. Esto yo no lo sabía. Yo no sabía que Dios había prometido su presencia en el corazón del ser humano. Y por no saber eso, había llenado mi vida de la presencia de droga, delincuencia, violencia y de toda clase de mal. Cuando me encontré con Jesús, me encontré con este libro llamado Biblia. Yo nunca había tenido una Biblia en mi mano. Sí la había tenido para envolver droga, para consumir droga en ella, porque las hojas en la cárcel son muy apetecidas, porque son unas hojas de cuero de arroz, entonces se las consumen. Sí. Encontré este pasaje muy empezando a vivir la vida cristiana, y en este pasaje no le quiero relatar lo que vivió, lo que pasó en mi vida anterior, porque tengo por cierto que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, y las cosas viejas pasaron. Pero algo que sí le quiero decir es lo que empecé a sentir cuando le abrí mi corazón a la presencia de Dios. Y este pasaje dice en el verso 14: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Desde los 10 años de edad hasta los 22 nunca tuve descanso. Llegué a durar 12, 15 días en las calles sin dormir, consumiendo bazuco noche y día. Caer en un andén después de 10, 12, 15 días, derrumbado, tirado, dormir 4 o 5 días debajo del sol, debajo de la lluvia, y al levantarme otra vez empezar de nuevo. En la cárcel llegué a vivir tiempos tan violentos que yo me amarraba un pie a la reja por si abrían. No tenía descanso. Yo le ponía corriente a la puerta por si venían por mí. Corriente, los cables de la luz se los metía a la puerta. Lo primero que yo sentí el día que Dios entró a mi corazón fue descanso. Seguí en la cárcel. Claro, estaba condenado a 25 años y tenía 2 condenas más que me esperaban.
Y lo primero que sentí fue descanso en medio de un lugar violento, de hombres sin corazón, de hombres rudos, de hombres que pelean, de hombres que se matan, de hombres que se consumen en la droga aún estando en prisión. Y el día que Dios entró a mi corazón, lo primero que sentí fue descanso. Descanso. Fue lo primero que encontré. Tenía enemigos. Los primeros 6 meses cargué una platina y la Biblia. Cargaba la platina por si la fe fallaba. Por si la fe falla, entonces yo con la platina me defiendo. Lo que le quiero decir es que si usted aún no ha sentido descanso, yo lo invito a que se censure si la presencia de Dios está en usted. Porque yo seguí preso, tenía enemigos, había robado, había peleado a cuchillo, le había sacado sangre a otros, había hecho 6 años de locuras en la cárcel porque quería que me quitaran la vida. 25 años daban para eso, no, que me quiten la vida. Cuando entró la presencia de Dios en mi corazón, lo primero que sentí fue descanso. Los enemigos me decían: no te copiamos de Biblia. La cárcel se pelea con unas platinas artesanales, platinas de hierro que cortan con cuchillas de afeitar y afilan con pisos roñosos. Parten huesos, parten lo que sea. Pero yo sentía descanso. Yo salía al pasillo central y sentía descanso. Yo sabía que me faltaban otros 10 años de cárcel, pero yo sentía descanso. Nadie me visitaba, nadie me mandaba, pero yo sentía descanso. Aún no se ha pasado, todavía descanso en Dios. Lo segundo, verso 15, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Segundo que encontré al tener la presencia de Dios en mí: dirección. Yo recuerdo que cuando yo salía de las ollas de Bogotá, yo me paraba en una avenida y el primer bus que pasaba y abría la puerta de atrás, en ese me subía. Yo no sabía para dónde iba, pero en ese me subía, ese me servía. En la vida cualquier bus me servía, pero con Cristo cualquier bus no te sirve. Solo hay un bus que te sirve, solo hay un camino que Dios ha determinado. Y mi vida empezó a tomar dirección. Yo no tenía dirección. Es más, nunca tuve casa. Mi mamá nunca tuvo casa. Entonces yo no me sabía la dirección de la casa. Por eso nunca llegaba. Y en la cárcel tampoco tenía dirección. Porque aquí en Colombia la cárcel no es que lo direccionen mucho a uno. Pero Cristo metió su palabra en mi cerebro y empezó a darme dirección. Y cada que voy a hacer algo, Padre, tu palabra, a ver qué dice, dirección. Empecé a sentir que alguien dirigía mis pasos, que alguien coordinaba todas las direcciones de mi vida. Y empecé a dar sentido a mi vida. Y lo último que encontré, teniendo la presencia de Dios en mí, fue, este pasaje está lleno de gracia. Cuando quiera lo lee. Y aparece la palabra gracia más de 10 veces. Y yo, un expresidiario, sí que necesito gracia. Porque si le paso la hoja de vida a su empresa, con 5 años en la Picota, otros 2 en el Barne, otros 4 en la Distrital, yo creo que usted no me va a recibir en su empresa. Entonces necesito la gracia de Dios. Eso sí que lo necesito. Llevo 4 años en libertad. Llevo 4 años trabajando al Señor, porque dediqué mi vida a trabajar a Dios. Pero también tengo la gracia de Dios de que abro algo y Dios pone su gracia en mí. Y Dios me manda compradores de todo lado. Y Dios ha puesto su gracia en mí. Y aún estando en prisión, yo sentía la gracia de Dios. Los enemigos me llamaban: hermanito Gabriel, ¿le podemos servir en algo?
Recuerdo una anécdota que me pasó en Picaleña cuando me trasladé de un patio a otro. Cuando llegué a los caciques, porque en las cárceles hay gente que domina a los otros presos, les pedí que si me dejaban vivir en ese patio. Y me dijeron, ya vengo. Cuando vino, llegaron 37 enemigos. Con 7 de ellos había peleado y a los otros 30 los había robado de cualquier manera. Y me dijeron, pues aquí tenemos estos 37 que usted le debe, que usted les ha hecho algo. Pero ya venimos. Cuando volvieron, me dijeron, entre. Los mismos enemigos me acomodaron celda, me pusieron todo, me amoblaron. Yo llegué sin nada. Así como estaba, llegué a ese patio. Y la gracia de Dios fue tan tremenda que los usó a ellos mismos para que me bendijeran. Entonces, después de 17 años de calle, de cárcel, de violencia, hoy en día vivo bajo estos 3 principios. Tengo descanso, tengo una dirección y tengo la gracia de Dios. Amén. Espero en cualquier oportunidad el Señor me permita regalarles un buen mensaje cuando el pastor lo determine. Dios les ama grandemente y por favor, la presencia de Dios prometida. Censúrese que tanta presencia de Dios hay en usted. Amén. Dios le bendiga. Pastor Martín, Dios le bendiga.